Vamos a la palabra del Señor, a la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Efesios capítulo 2, y vamos a estar leyendo del versículo 1 al versículo 7. Amén. Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 7. Que Dios sigue hablando a nuestras vidas de una manera impresionante. No sé usted, pero yo sigo sintiendo cómo Dios me habla, cómo Dios me sigue instruyendo. Es algo impresionante. Y Él siempre quiere instruirnos por medio de su palabra. Amén. Así que vamos a seguir dejándonos guiar por el Señor y a prestar atención a lo que Él quiere hablarnos hoy. Recuerde que es Él el que habla. El pastor solo repite como el loro. Este loro sí habla. Gloria al Señor. Aquel loro no hablaba, pero este sí. Este sí habla al menos. Este no necesita ni el espejo, ni la escalera, ni el columpio. Este no está encerrado en una jaula y este habla. Gloria al Señor por ello. Amén. Dice la palabra del Señor, ya estamos ahí, Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 7, y leemos esta porción de la Escritura en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la dirección de su santo, glorioso y maravilloso Espíritu que está en la iglesia. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, Él sea la gloria, y como iglesia decimos amén. Y dice la poderosa palabra de Dios así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Padre, gracias, gracias, muchas gracias por tu palabra. Señor, aquí está tu palabra expuesta, escrita, leída. Una palabra gloriosa, Señor. Una palabra que nos muestra tanto acerca de tu obra y de lo que éramos, Señor. Padre, por favor, ayúdanos a tener reverencia ante esta palabra. Que nuestra mente esté libre de todo pensamiento y de toda circunstancia que quedaron afuera. Señor, que podamos estar atentos, pero que nuestro corazón esté dispuesto a escucharte a ti. Por favor, Señor, danos sabiduría, discernimiento y el deseo de oírte hablar, pero sobre todo el anhelo de llevar a la práctica todo lo que nos quieras enseñar hoy. Direcciónanos, háblanos, guíanos, transforma y renueva nuestra mente, y que nuestro corazón esté deseoso de agradarte a causa de todo lo que tú has hecho. Señor, en tus manos nos encomendamos, dándote hoy la gloria, la honra y la alabanza, en el poderoso nombre de tu amado Hijo, nuestro maravilloso y precioso Salvador Jesucristo. Amén y amén. Puede tomar asiento. El mensaje que traemos para esta noche lleva como título, usted va a saber por qué, a la luz del mismo pasaje: el pasado, presente y futuro del cristiano. El pasado,
presente y futuro del cristiano, de todo aquel que viene a Cristo, de todo aquel que llegó a esa presencia gloriosa del Señor. Al mirar este pasaje, nosotros podemos apreciar cómo el apóstol Pablo lo que está haciendo aquí es traer a memoria a la iglesia de Éfeso lo que ellos eran antes de su conversión. Y viene y le trae a memoria y les dice: oigan, recuerden, ustedes hubo un tiempo donde estaban muertos, donde ustedes estaban desprovistos de vida. Seamos sinceros, ¿qué hace un muerto? Aparte de oler mal después de 3 o 4 días. El muerto no oye, no ve, no entiende, no habla. ¿Ve? El muerto está muerto. Y él les está diciendo aquí: ustedes estaban muertos, eran depravados, diabólicos y desobedientes. Estaban muertos espiritualmente, carecían de vida espiritual. Ustedes no tenían vida para con Dios, estaban muertos. Ustedes, antes de venir a Cristo, antes de que Él los llamara, antes de venir a Él en arrepentimiento y fe, ustedes estaban completamente muertos. Es lo que Él está diciendo aquí. Y vivían como si Dios no existiera. Seamos sinceros, ¿quién de nosotros antes de venir a Cristo buscábamos agradar a Dios? Buscábamos cumplir sus mandamientos, buscábamos amarle a Él y buscábamos hacer lo que Él dijera en su palabra. ¿Cuántos de nosotros sin Cristo buscábamos la Biblia para quererlo conocer a Él? ¿Cuántos? Ninguno. Y eso es lo que el apóstol Pablo está diciéndole a la iglesia en Éfeso en este momento, y nos está hablando a nosotros hoy. Ustedes sin Cristo están muertos. Todo el que viene a Cristo, antes de venir a Cristo, estaba muerto, lejos de Dios. No tenía una relación con Dios. Y eso es lo que le está diciendo aquí. Usted y yo vivíamos como si Dios no existiera, ¿o no es así? Como si Dios no existiera. Ahora, esta iglesia de Éfeso, claro que usted y yo también, aparte de que estaban muertos espiritualmente, habían andado siguiendo las corrientes de este mundo. Se habían hecho un molde. ¿Cuál molde? Ustedes han visto. Ustedes ven un jabón. Ustedes ven que los jabones traen diversas figuras. Eso, cogen un molde, lo vacían ahí, lo dejan secar y luego lo sacan, y es así como usted lo ve. Eso era lo que nosotros éramos antes. Un molde, estábamos moldeados, éramos una figura moldeada por Satanás mismo para parecernos a Él, para vivir como Él, comportarnos como Él y hablar como Él. Así éramos nosotros sin Cristo. Nos habíamos hecho, éramos un molde de este mundo, moldeados como el molde del mundo, llenos de pecado y de maldad. El mundo tiene un molde y usted y yo éramos un molde del mundo, completamente. Y en ese molde, Satanás había puesto en esos que eran devotos de, que éramos devotos de Él, había colocado en cada uno de nosotros engaño, inmoralidad, impiedad, egoísmo, violencia, rebelión, inmoralidad. En otras palabras, nosotros éramos un molde de la depravación. Así éramos nosotros. Así es cada persona que está sin Cristo. Pastor, yo no era tan malo, ¿no? En serio. Y cuando uno mira esto, al menos yo no sé, yo me hice la pregunta: ¿por qué Pablo le recuerda el pasado a ellos? Si ellos ya estaban viviendo en el presente. ¿Por qué nos quiere recordar a nosotros nuestro pasado si ya estamos en un presente diferente? ¿Cuál es la razón? Porque era para ellos, y es necesario para nosotros,
que recordemos no solamente nuestro pasado, sino nuestro presente y nuestro futuro. Pero es importante recordar nuestro pasado. Y cuando yo miraba este pasaje de las Escrituras, me llevaba a reflexionar y a meditar en varias cosas importantes que debemos como cristianos meditar y reflexionar. Y que obviamente nos van a ayudar a nosotros en nuestra formación como cristianos en el caminar cristiano. Y lo primero que tenemos que reflexionar, lo primero que usted y yo necesitamos es mirar el pasado. Pastor, ¿para qué el apóstol Pablo nos recuerda nuestro pasado? Necesitamos pensar en nuestro pasado para que en nuestro presente usted y yo vivamos una vida cristiana de humildad. Porque antes éramos soberbios, altivos, altaneros, vanidosos, vanagloriosos. ¿Éramos así o no? Y Él necesita que entendamos que hay que mirar el pasado. ¿Para qué? Para ser humildes. Ahora, cuando miramos el texto, el apóstol Pablo no quiere que usted y yo recordemos nuestro pasado para hacernos sentir tristes, ni tampoco para que nos traiga malos recuerdos. Y tampoco para que estemos lamentándonos, hombre, yo como era, ay, yo como vivía, ay, no, Dios mío, qué horror. No, Él no está trayendo nuestro pasado para eso, sino más bien para ayudarnos a formar, y para ayudarnos a vivir una vida de humildad. Y seamos sinceros, esto sí que lo necesitamos como pueblo de Dios hoy en día. La humildad. Hay personas que piensan que ser humilde es vestir de una manera casi gaminesca. Me inventé la palabra en el momento. De una manera como si fuera alguien que no tiene nada en que caerse muerto, como un pordiosero, por decirlo así. Y hay gente que viste como un pordiosero y son orgullosos en potencia. ¿Sí? Hay personas que por fuera se ven humildes, pero internamente son orgullosos en potencia. Voy a poner un ejemplo. Cualquiera. Asumamos, voy a hablar de los que viven lejos, por ejemplo. José. No, Miguel ya no. Bueno, él vive lejos, pero no entra. José, la hermana Estelia, la hermana Sara. No tienen un pasaje para venir al culto. Hermano, ¿qué le pasó que no vino al culto? Pastor, no tenía pasaje. ¿No tenía qué? No tenía pasaje. No. O sea, usted no tiene familia. Oh, sí, en mi casa. No. O sea, esta no es tu familia. Esta casa no es tu familia. No, sí, pastor. Y entonces, ¿por qué no le dijo al pastor que necesitaba pasajes para venir a la iglesia? Ay, qué vergüenza, pastor, yo decirle eso. Orgulloso en potencia. Es un orgulloso en potencia. Para vivir una vida de humildad tengo que decir, uy, no, yo quiero ir yo no me pierdo el culto por un pasaje. Es más, le voy a decir, desde aquí donde yo vivo hasta la iglesia de Prado Centro, cuando nosotros estábamos sirviendo allá, nos íbamos a pie. No nos importaba. A pie. Y sabe, servíamos en la iglesia. Y sabe, allá había sí o sí que llegar a las 5 y el culto era a las 7. Y sabíamos que la caminadita no eran sino por ahí hora y media más o menos. Mi hijo se fue y nos fuimos. Ida y vuelta. Y éramos los primeros en llegar y los últimos en salir. Y terminaba el culto y bueno, señores, mar, vuelta a casa. Pastor, ¿por qué? Porque éramos orgullosos en potencia. Porque nunca le decíamos al pastor, pastor, no tenemos pasaje, ¿nos va a colaborar ahí? ¿Se da cuenta? Pero aún así llegábamos al culto. Pero nunca decíamos nada. Luego tuvimos una mejor economía
y éramos los que más dábamos en la iglesia. Y un montón de cosas, y aportábamos y dábamos y eso. Y luego nos trasladaron de esa iglesia a otra, a servir en otra iglesia, y allá llegamos bien y éramos los que más dábamos. Imagínense, llegamos al punto de que en esa iglesia había un cortinaje impresionante en la iglesia, y nosotros compramos la tela, las confeccionamos y las teníamos ahí. 4 veces al año se cambiaban las cortinas. Orgullosos en potencia, porque dábamos. De repente el Señor determinó que no íbamos a volver a dar y que nos iban a dar. La primera vez que recogieron la canasta para nosotros, nos dio tanta vergüenza que se la dimos a otra hermana. Literal, les voy a decir, qué semana tan impresionante. Aguantamos hambre toda la semana. Porque no, qué vergüenza, la canasta para nosotros, si nosotros hemos sido los que más damos aquí. Y le voy a ser sincero, teníamos trabajo así. Y cuando nos sentábamos a trabajar, ustedes, no sé, de pronto los más viejitos aquí, porque muchos no creo, había un programa de televisión, una serie que se llamaba El Hombre Nuclear. Y cuando lo mostraban en la imagen, uno lo veía a alta velocidad y eres que... Y así era el trabajo de nosotros. Eso parecía en cámara lenta. Y eso no salía, y un montón de trabajo y no salía, y cuando salía ya el dinero no nos alcanzaba, y otra vez, uy hermano, aprendimos, o sea, como venga, háganle, hermano, el orgullo, el altivez, ser vanagloriosos, ser orgullosos, el no tener esa humildad trae varias consecuencias a nuestra vida, fatales. El apóstol Pablo dice, acuérdense de dónde lo sacó el Señor, usted no salió. Cuando usted reconoce de dónde Dios lo sacó, usted comienza a vivir una vida de humildad. ¿Se da cuenta? ¿Sabe por qué hay tanto orgulloso, tanta soberbia, tanta vanagloria en el pueblo de Dios hoy? Por la falta de recordar el pasado del cual el Señor nos sacó a nosotros. Hay muchos en la iglesia que se les ha olvidado de dónde lo sacó el Señor. Hermano, es que usted no salió. Usted no salió, yo no salí. ¡Ja! Lo que menos quería yo era salir. Lo que menos quería yo era estar en un púlpito predicando. Si usted me hubiera conocido años atrás, me hubiera visto en escenarios cantando y gritando como un loco la música que cantaba. Y conduciendo y enseñándole a la gente. Oiga, el Señor es bueno, hermano. Desde allá yo predicaba. En contra de Dios, pero predicaba. Y Dios me sacó de ese mundo de pecado y de maldad y me dijo, ahora sí vas a predicar lo que es. Y eso lo hizo el Señor. Yo no hice nada, yo ni siquiera quería. Yo decía, una iglesia cristiana a metros. La primera vez que mi esposa me hizo la invitación que ella quería ir a una iglesia cristiana, dije, vaya tranquila, no hay problema, por mí, vaya, déjeme a mí donde estoy. ¿Y sabe qué pasó? Llegué yo primero. Fui yo quien la invité, amor, voy a ir a... ¿Qué? No, yo no voy por allá. ¿Se dan cuenta? Una de las particularidades es que mi esposa y yo desde que nos casamos, desde que comenzamos, hemos estado así siempre. Y ella vio mi determinación de ir. Terminamos de trabajar, apagué la máquina, fui, me organicé, me bañé, me vestí. ¿Usted siempre va a ir? Sí, espéreme. Pero no va. Amor, espéreme que... espéreme. Bueno. Y ese día fuimos. Gloria a Dios hasta el día de hoy. Ahora, solo hizo Él, no lo hice yo. Necesitamos recordar de dónde Dios nos sacó, no de dónde salimos, de dónde nos sacó Él. Porque muchas veces decimos, no, es que yo era muy malo y salí. ¿Salí? Usted no salió. Dios nos sacó. Y el recordar eso es lo que nos tiene que conducir a tener una vida de humildad, porque nosotros no somos nada, hermano. Por eso Él nos vuelve la mente al pasado, para que el pasado traiga humildad a nuestras vidas y podamos reconocer que hoy somos lo que somos en el presente, porque Él lo hizo, no porque usted y yo hicimos nada. Ahora, también lo segundo que necesitamos mirar y en lo que tenemos que reflexionar es en el presente. Pastor, ¿y para qué? Para que tengamos gratitud con Dios.
Pensar en lo que Él ha hecho en nosotros y lo que somos hoy en el presente para tener gratitud con Dios. Porque si hay algo que falta en mucho pueblo de Dios hoy es gratitud. Porque hoy hay muchos desagradecidos, hay muchos ingratos en la iglesia que no valoran el rescate que hizo Dios a través de Jesucristo. Seamos sinceros, éramos esclavos sin Cristo, éramos esclavos del pecado, esclavos de Satanás, hacíamos su perfecta voluntad, porque seamos sinceros, el chismoso, el drogadicto, el alcohólico, el que es empedernido fumando, ese que vive por ahí hablando lo que no es, ese que vive por ahí en fornicaciones, en adulterios y en todas aquellas cosas, que la lista es larga, no nos alcanzaría la noche. Seamos sinceros, lo hacíamos ¿por qué? Porque estábamos dominados y gobernados por el príncipe de las tinieblas, por el príncipe de este siglo, por el enemigo de nuestras almas. Satanás nos gobernaba, pero decíamos que éramos libres. Así decía yo. Yo hago lo que quiera y vivo como quiera, porque es que yo quiero vivir en libertad. Y lo que yo no entendía era que estaba más esclavizado que... Ahora yo digo, soy libre en Cristo. Antes no podía decir eso. De hecho, recuerdo, había una canción que cantaba un amigo, un grupo de un amigo de aquella época que ya ni me habla. No me volví a escribir ni nada. Entonces, y la canción que él tenía me llamaba mucho la atención, ¿sí? De hecho, el solo título ya me motivaba. Slaves of the Christ Passion. Pastor, ¿qué cosa? Esclavos de la pasión de Cristo. Y la canción hablaba justamente de que el cristiano está esclavizado. No. El cristiano lo que está es libre del pecado por causa de Cristo en la cruz. Entonces hoy necesitamos saber que fuimos rescatados de nuestra pasada manera de vivir, esa manera de vivir vana, vacía, esa manera de vivir perversa, esa manera de vivir que no funcionaba en nada y que no agradaba a Dios y que nos llevaba rumbo a la condenación eterna. Y entonces la gratitud de lo que somos hoy es por lo que Él hizo en la cruz, nos rescató de ese foso perverso donde estábamos. Debemos tener gratitud. Por eso, el mirar nuestro pasado, lo que éramos, cómo vivíamos, que estábamos muertos, que estábamos llenos de un montón de enfermedades perversas por causa del pecado, y mirarnos hoy, poder caminar con Cristo, poder abrir las Escrituras, poder entender lo que dice allí, poder saber cuánto nos ama, poder saber cuántas bendiciones hay para nosotros, poder saber que hay un día demarcado por Dios para ir a la eternidad y pasar la eternidad con Él, pero que el presente hoy que vivimos es por lo que Él hizo en nosotros, sabiendo cómo éramos, nos tiene que llevar a tener gratitud con Dios. Y debe haber gozo en nuestro corazón. Fuimos rescatados. Necesitamos mirar la pasada manera de vivir sin Cristo y la que estamos viviendo actualmente, el que está en Cristo. Yo comparo las dos vidas y digo, Señor, yo no quiero la otra. Y he tenido muchos que me han dicho, hey, John Jairo, ¿en serio vos te sentís bien siendo cristiano? Sí. ¿Y no extrañas la vida pasada? No. Uy, hermano, pues que yo me acuerdo cómo vivía usted antes. Yo también. Claro. Sin Cristo, escuche, sin Cristo, con carros, mujeres, licor, dinero. Oiga, un culi cagado de 17 años, con carros, mujeres y dinero, para tirar para el techo y hacer lo que fuera. Tremendo. Y así viví muchos años. Llegué a Cristo, sin carros, se fueron. Una empresa se fue al suelo. Mujeres, todas sacudidas, no con ni una. Dinero, los bolsillos al revés. Y en ciertos momentos, las ollas boca abajo. Ajá. ¿Y usted se siente contento así? Sí.
¿Por qué? Porque Cristo me libertó de la esclavitud que tenía con el pecado y ahora soy libre en Cristo Jesús. Esa ha sido mi respuesta. Esa ha sido. La mayoría de los que han venido a Cristo han olvidado de dónde el Señor los sacó. Han olvidado la obra que Dios hizo a través de Jesucristo para traerles esa libertad. Pero necesitamos tener gratitud con Dios, de ver que lo que está pasando en nuestra vida hoy, estando en Cristo, es lo que nos debe traer a nosotros gratitud. Y la gratitud es porque Cristo nos rescató, nos salvó y nos sigue cambiando y transformando hasta la venida de Cristo, para que nuestros cuerpos sean glorificados cuando lleguemos un día a la eternidad con Él, hermano. Pero no solo eso, necesitamos mirar nuestro futuro. El pasado para ser humildes, el presente para tener gratitud. Pastor, ¿y el futuro para qué? Para lo que nos hablaba el Señor el domingo. Para vivir en gozo. Para vivir en gozo. Pero uno ve muchos cristianos por ahí. Hermano, ¿usted para dónde va? Va a la iglesia. ¿Ah? ¿Para dónde va? Para la iglesia. Y muchos llegan a la iglesia y uno los ve de dos maneras. Uno, como el del progreso del peregrino, con un morral aquí grande encima que no caben ni por la puerta. Y otros como el jorobado de Notre Dame. Hermano, Dios le bendiga. Bendiga, pastor. ¿Cómo le va mi hermano, mi hermana? ¿Cómo está? Y uno dice, le duele la mano. ¿Será que se le un problema en la muñeca? Y verán uno decir, hermano, venga, la sobo. Le echo una cremita caliente ahí. No. ¿Qué le pasó? Muchas cosas, pastor. En serio. Muchos problemas. Ay, hermana, quisiera cambiar los suyos por los míos. De verdad, sí, hacemos el cambio. Recuerde, el gozo del cristiano no es por las circunstancias. El gozo del cristiano es porque Cristo vive. Escuche, el Cristo de la gloria, ese que murió en la cruz del Calvario, no se quedó ahí. No, pastor, yo sé que lo bajaron. Sí, y lo enterraron. Ajá, pero resucitó al tercer día. ¿Y sabe qué? Resucitó. Todo el mundo lo vio. ¿Y sabe qué? Está a la diestra del Padre. Está ahí intercediendo por usted y por mí día. Y eso tiene que traer gozo a nuestro corazón. Que no estamos caminando solos. Que Él nos dice a nosotros, óyeme, mírame, es que tienes que cumplir mis mandamientos. Señor, ¿en serio? Sí, pero ¿sabes qué? Te tengo otra noticia. ¿Cuál? Yo te ayudo a cumplirlos. No estás solo. Yo estoy contigo. ¿En serio, Señor? ¿Usted va conmigo a mi lado caminando? No. No, estoy dentro de ti, si has venido a Cristo en arrepentimiento y fe. No a un lado, no detrás, no adelante, no, dentro. Y si estoy dentro, te cubro por delante, por detrás, por el lado y por el otro. Necesitamos tener gozo y eso lo hacemos mirando nuestro futuro. En medio de nuestros problemas, nuestras dificultades, nuestras enfermedades, nuestras situaciones difíciles, todo lo que venga a nuestra vida, el cristiano debería mirar es al futuro y tener gozo. Como decía Pablo, es que Pablo miró el pasado, el presente y el futuro. Y cuando miró al futuro dijo, no, ¿sabe qué? Hablándole a la iglesia dijo, ¿saben qué? Esas cosas que hoy les pasan, esas dificultades, esos padecimientos no son comparables con la gloria que viene. O sea, como quien dice, aguanten, resistan, porque lo mejor ya vino, pero hay algo que está por venir, ¿qué? Nuestra eternidad con Él. Lo mejor ya vino, que es Cristo, a dar su vida por nosotros. Pero escucha, todavía falta otro poquito, ¿qué? Ir a la eternidad y estar con Él y verlo. En vivo y en directo. Y entonces, ni llanto, ni dolor, ni sufrimiento, no, lo vas a tener ahí. Él será el motivo de tu gozo, porque vas a estar con Él por la eternidad. Nuestro futuro debe traer gozo al cristiano. Un gozo genuino, un gozo real.
Un gozo verdadero, hermano. Y esto es lo que a nosotros como cristianos nos debería ayudar para seguir adelante en medio de las diversas pruebas, de las dificultades, de las tentaciones, de las adversidades, de las enfermedades, de lo que venga. Eso debería ser nuestro gozo, nuestro ánimo. El domingo decíamos, hay un montón de gente que si el esposo no camina, no tienen gozo. Si la esposa no camina, no tienen gozo. Que si me falta esto, no hay gozo. Que si no tengo aquello, no hay gozo. Escuche, el gozo del cristiano no está en el esposo, en la esposa, en el hijo, en el papá, en la mamá, ni el pastor tampoco. El gozo del cristiano está en la obra que hizo Dios a través de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Eso debe ser nuestro gozo. Escuche, las pruebas, las dificultades, las necesidades, las enfermedades, los tropiezos, las tentaciones, nuestros enemigos, todo lo que venga no durará para siempre. Pero escucha, nuestra salvación es por la eternidad. Es por la eternidad. No somos salvos aquí, nos morimos y entonces se acabó todo. No, apenas comienza. Cuando morimos o cuando Cristo venga, apenas comienza. Ahí comienza la vida verdaderamente para nosotros. Aquí en esta tierra queremos de todo. Nos matamos, nos esforzamos, queremos una casa, queremos un carro, queremos una finca. Es como decíamos que el domingo que esta generación en la que estamos, bueno, la raza humana de manera natural, cada día quiere más y es la que más se queja. Es la menos satisfecha. Y hay algunos que son más humildes. ¿Se acuerdan que ya lo hemos dicho? La humildad de muchos. Les gustan esas pequeñas cosas de la vida. Una pequeña mansión, un pequeño yate, una pequeña fortuna de unos 2.000 millones de dólares. Nada más, son pequeñeces. ¿Ves? Pero la mayoría de la gente hoy es más lo que se queja que lo que tiene de gratitud. Es más lo que ve que le hace falta que ver lo que tiene. Gran problema. Y no hay nada que los satisfaga, no hay gozo. Hoy en día no hay gozo. Si tengo un carro, quiero dos. Si tengo una casa, quiero dos. Muchos, si tienen una esposa, quieren, ojo con eso, una sola. Hay muchos que quieren, dice por ahí un dicho, pan, pedazo y para llevar bajo el brazo. No estamos contentos con lo que tenemos. Eso no es bueno, hermano. Necesitamos tener gozo porque Dios ha hecho una obra gloriosa por medio de su Hijo para darnos salvación, para llevarnos a la eternidad con Él un día. Eso es lo que nos debe llevar a gozarnos en el Señor. Porque las pruebas no durarán para siempre, pero Él a nosotros nos perdonó y nuestra salvación es por la eternidad. Por la eternidad. Entonces, nosotros miramos el pasado del cristiano. Por eso el apóstol Pablo decía, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Eso éramos nosotros. Siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y usted y yo éramos eso, hijos de desobediencia. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, de manera natural, ¿qué cosa? Hijos de ira, lo mismo que los demás. La verdad, cuando miramos esto no vemos un cuadro agradable. Esto no era nada bueno. Si miramos nuestro pasado con honestidad, no hay un cuadro agradable ahí. Dice, usted y yo, sin Cristo, y todo el que está sin Cristo dice que está muerto en delitos y pecados. Todos andábamos conforme al molde de este mundo pecador. El problema es que muchos cristianos, en los momentos difíciles de su vida, empiezan a mirar para atrás. Cuando le vienen los problemas, cuando le vienen las dificultades, cuando viene la enfermedad, cuando las situaciones difíciles vienen, empiezan a mirar para atrás y decir, hombre, lo que yo tenía sin Cristo. Lo que decía ahorita.
empiezan a mirar la vida pasada. ¿Se acuerdan? Así fue el pueblo de Israel. Estaban esclavizados, el Señor los libertó, estaban bajo servidumbre y al primer tropiezo, ¿por qué nos sacaste de Egipto a morir al desierto? Era mejor la carne y en serio, que comíamos en Egipto de balde. Hasta amnesia sufrieron. Se les olvidó que estaban esclavizados. ¿Ve? Y empezaron a mirar para atrás. La gratitud no la había, solo había queja. Y así hay muchos cristianos hoy, que cuando llegan las dificultades, los problemas, las dificultades con la familia, problemas familiares, situaciones difíciles, que se enfermó el uno, que se enfermó el otro, que se enfermó el mismo. Y entonces, ¿qué viene? Cambian la alabanza por quejabanza. Y entonces empiezan muchos a querer a colocarle condiciones a Dios. ¿Usted no ha visto? Bueno, Señor, a mí me está pasando esto, hasta que usted no me dé esto, o si usted me da esto, Señor, yo voy a hacer esto. ¿En serio? Sí. Si usted me da esto, Señor, yo me consagro más. Si usted me concede esto, usted me va a ver más en la iglesia. Si usted me concede... Óyeme, ¿quién dijo que Dios es alguien que puedes limitar o condicionar? No, Dios es soberano. Y voy a decirle algo, a Dios le importa poco que usted le diga, si hace esto, yo hago esto. No, Él va a decir, haz esto y yo miraré qué hago. Porque es que yo ya hice. ¿Qué? Te di lo mejor de mí. ¿Qué? A mi hijo. Lo maté en la cruz para no matarte. ¿Ves? Yo maté a mi hijo para no matarte. Yo maté a mi hijo, descargué toda mi ira sobre mi hijo para que no fueras al infierno. Él sufrió tu infierno. Y ahora, si tienes tu fe puesta en mi hijo, entonces un día vas a estar en la eternidad conmigo. ¿Ves? Pero muchos, en vez de tener esa gratitud con el Señor, van de para atrás. Hay muchos cristianos hoy que en medio del problema y la dificultad anhelan, uno, las cosas que antes tenían, dos, lo que el mundo ofrece. Y escucha, lo que antes teníamos y lo que el mundo ofrece se parece mucho. ¿En qué, pastor? En que es temporal. No es eterno. No es eterno. ¿Cuánta gente cambia al Señor? Por el esposo, por la esposa, por el papá, por la mamá, por un hijo. Dejan de congregarse, dejan de ir a las escrituras, dejan de caminar con el Señor por agradar a los hombres. Tranquilo, un día tendrás que estar frente del Dios de la majestad y vas a tener que dar cuentas y decir... con cara de Jordano. Y sabes, la cara de Jordano no va a cambiar la decisión de Dios. Dios no es un Dios melancólico, Dios es un Dios de amor, de gracia y de misericordia, pero dice que no tendrá por inocente al culpable. Y que todo aquel que menosprecie el sacrificio de su Hijo que fue a la cruz y derramó su sangre, todo aquel que menosprecie ese sacrificio no entrará al reino de los cielos. Porque no va a hacer la voluntad de Dios. ¿Te das cuenta? Hay muchos cristianos que en vez de dar gracias a Dios, comparan la vida anterior con la presente. Y hay algunos que les parece mejor la anterior y se devuelven. Porque no habían llegado a Cristo. El pasado del cristiano, hermanos, el pasado suyo y mío era vivir para conseguir saciar los deseos de nuestra carne. Vivir para mirar el deseo de los ojos. Estábamos dominados y vencidos por Satanás mismo. Lamentablemente hoy hay muchos, entre comillas, que se llaman cristianos, que viven para conseguir los deseos de la carne. Así mismo. Los deseos de los ojos y siguen siendo vencidos por Satanás, cuando la Escritura dice que Satanás está vencido. Por eso necesitamos observar el pasado para vivir con humildad, para acercarnos al Señor cada día más, en dependencia de Él, depender de Él, y necesitamos mirar nuestro presente. ¿Qué dice Pablo? El versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y dice, no es porque ustedes hicieron algo, no es porque ustedes se lo merecen,
no es por su bella apariencia, no es porque ustedes son sabios, es más, ni siquiera porque ustedes me hayan buscado. Pablo dice, por gracia sois salvos. Ustedes no hicieron nada ni trajeron nada, lo único que ustedes aportaron para su salvación fue su pecado, nada más. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Hermano, estábamos muertos, pero nos dio vida. Hermano, ¿y cuántos no valoran eso? ¿Cuántos simplemente son religiosos dentro de una iglesia, pero no valoran el hecho de que Cristo les dice, yo los vi antes de que ustedes pusieran su fe en mí, antes de yo llamarlos, y estaban muertos, olían mal. Y aún oliendo mal, yo les di vida a ustedes que estaban muertos. Y los traje a salvación, con una promesa de vida eterna. ¿Ves lo que le está diciendo ahí? Y entonces ahora en nuestro presente ya no estamos muertos. Si hemos venido a Cristo en arrepentimiento y fe, ahora estamos vivos con Él. Y no solo eso, dice que nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. O sea que ya nuestra ciudadanía, nuestra cédula cambió. Pastor, yo tengo la misma, sí, pero espiritualmente nuestra cédula dice ciudadano del reino de los cielos. Ya nuestra ciudadanía es celestial y no es terrenal. Esta nueva vida que hay en Cristo es el resultado de la gracia de Dios mostrada por medio de Cristo y que Él logró conseguir con su sacrificio en la cruz del Calvario. ¿Ves? Y luego nos habla del futuro del cristiano. Versículo 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros otra vez en Cristo Jesús. ¿Ves? El futuro, o más bien en el futuro, Dios seguirá mostrando, dice aquí, las abundantes riquezas de su gracia para nosotros. Escucha, Dios nunca dejará de trabajar con nosotros sobre la base de la gracia, jamás. Y continuará para siempre revelándonos sus riquezas a través de ¿qué? De la eternidad. Cuando lleguemos a la eternidad vamos a estar aprendiendo. No nos va a bastar la eternidad para conocer a Dios. Tremendo. Hermanos, Dios manifiesta su gloria. ¿Sabe cómo? ¿Sabe cómo? Siendo bueno con nosotros. Ahí está. La gloria de Dios brilla con más fulgor en la medida en que nos hace bien, porque no lo merecemos, pero Cristo ganó ese bien para nosotros. Así que el creyente glorifica a Dios recibiendo los beneficios de Dios, disfrutando de ellos teniendo gratitud para con ese Dios. ¿Cuántas bendiciones le ha dado el Señor y cuántas veces usted las desecha? ¿Cuántas bendiciones tienes ya? Dice el himno. No, ¿cuántas bendiciones tienes ya? Nos dice Dios. ¿Cuánto yo te he dado? La bendición más grande es que te entregué a mi hijo, te entregué el perdón, te entregué la salvación y una promesa de estar en la eternidad conmigo. ¿Y cuántas bendiciones has recibido aquí en este mundo? Puede ser una casa, puede ser un carro, puede ser una esposa, hijos, la salud. ¿Cuántas bendiciones recibes a diario? ¿Y cuántas veces las cambiamos? Cambiamos al Dios de la bendición por las bendiciones, porque seguimos buscando más la bendición que a Dios y nos alejamos más de Él en vez de acercarnos más a Él. Entre más nos bendiga, entre más te bendice el Señor, deberías tener mayor gratitud, deberías tener mayor gozo, deberías acercarte más a Dios. ¿Y qué pasa? A veces las mismas bendiciones nos hacen alejar de Dios, porque nuestros ojos están puestos en la bendición y no en aquel que dio la bendición. Y ahí el problema. Ahora, escucha, Pablo está diciendo que eso es lo que Dios va a hacer con nosotros a través de los siglos, desde ahora y por la eternidad. ¿Qué, pastor? Que nosotros los creyentes seremos un eterno recordatorio, escucha, un eterno recordatorio de las extraordinarias riquezas de la gracia y la bondad de Dios el Padre.
que por amor a nosotros entregó lo más grande que Él tenía, a su propio Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el Salvador. ¿Para qué? Para que usted y yo fuéramos salvos por Él. Así es. Pero nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, los que hemos venido a Cristo en arrepentimiento y fe, también seremos una muestra eterna del amor del Hijo, quien voluntariamente se hizo hombre y murió en esa cruz para que nosotros fuésemos rescatados del pozo de la destrucción y así reinemos eternamente con Él. Y entonces usted y yo seremos un recordatorio perpetuo de la obra del Espíritu Santo, quien fue el que abrió tus ojos y los míos, y que con cuerdas de amor nos trajo a Cristo y nos dio la fe para que usted y yo nos aferremos a Él. Escucha, para eso fuimos salvados, mis hermanos. Para eso fuimos salvados. ¿Ves? Entonces, nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro deberían motivarnos a vivir para Cristo, a amar a Cristo y a servirle a Cristo. Ahora, le tengo una pregunta. Ay, pastor, hacía rato que no. Pregúntese esto. ¿Qué estoy haciendo por este maravilloso Salvador, el Señor Jesucristo? ¿Qué estoy haciendo por este maravilloso Salvador, el Señor Jesucristo? ¿Estoy viviendo para Él? ¿Estoy viviendo para amarle a Él? ¿Estoy sirviéndole a Él? ¿Estoy esforzándome cada día por hacer su voluntad? Por escuchar su voz, atender a su llamado, atender a sus mandamientos. ¿Estoy esforzándome cada día por vivir una vida que le agrade a Él sin ser perfecto? Debes preguntarte eso. Debemos preguntarnos eso. Y buscar que, si no es así, acercarte al Señor, venir en arrepentimiento delante del Señor, confesarle tus pecados, apartarte de ellos y decirle: Señor, por favor, yo necesito que hagas algo en mi vida. Yo necesito ser cambiado, transformado, renovado y quiero vivir para ti. ¿Cuántos de ustedes han sido llamados por Dios para servirle a Dios y tienen los talentos pegados a la silla? ¿Se acuerdan de los talentos? 2 de ellos los pusieron a producir. Y uno, ¿qué pasó? No, yo sentí miedo porque es que yo sé que eres un hombre severo. No, yo lo cogí y lo enterré. ¿En serio? ¿Y por qué no lo llevaste a los banqueros para que al menos los intereses yo los hubiera podido recibir? Hay muchos que han sido llamados a servir y tienen el talento enterrado. Y el Señor te va a demandar eso. Él te va a demandar eso. Por eso yo espero que el mirar tu pasado muerto, tu presente vivo en Cristo y tu futuro como promesa de estar en la eternidad con Él, te motive a vivir para Él, a amarle a Él y a servirle a Él. Escucha, es que nos llamó, nos perdonó, nos salvó, nos quitó la condena que teníamos de ir a la eternidad, a un lugar de tormento y sufrimiento eterno. Nos entregó a su Hijo, descargó todo el peso de su ira sobre Él, en vez de descargarlo sobre nosotros. Y aparte de eso, nos llama para que seamos parte de su familia, nos llama a sus hijos, y luego nos dice: mira, yo quiero que me sirvas en mi casa, y aún afuera. ¿Y nosotros qué hacemos? Postergarlo, rechazarlo, y no servirle. Por eso yo espero que este mensaje te motive a vivir para agradarle, a vivir para amarle y a vivir para servirle. Cuando yo llegué a Cristo, atraído por sus lazos de amor y misericordia, cuando Él me trajo, el primer día que yo llegué a una iglesia, que Él me llamó y que
estaba ahí, yo estaba ahí en medio de un montón de gente, había más de 15,000 personas en esa iglesia. Y yo estaba ahí. ¿Y sabe yo qué hice? Miraba para todos los lados. Ese gentío. Y yo veía que unos estaban así, otros estaban postrados, otros levantaban las manos, y yo solo miraba a todo el mundo. Y yo me decía, ¿y yo qué hago aquí? ¿Y yo qué hago aquí? Y yo vi a la gente. Y de repente empecé a sentir como una opresión en el pecho. Y sin tener la más mínima idea de por qué, empecé a llorar como un niño chiquito. Y no hacía sino llorar parado ahí. Porque como yo vi todo el mundo parado, yo también me paré. Uno llega a la iglesia y uno todo lo que ve que otro hace, uno lo hace. Si ustedes se paraban, usted se paraba. Se sentaban, usted se sentaba. Aplaudían, usted aplaudía. Levantaban las manos, usted levantaba las manos. No sabía por qué, estaba ahí. Pero de repente empecé a llorar como un niño chiquito. Y yo miraba para todas partes. Y yo era tratando de que no, y tratando de que no, y tratando de que no. Me aguanté, hermano. Y yo salí ese día de esa iglesia con una mentalidad diferente. ¿Y sabe qué fue lo primero que vino a mi mente? No, yo necesito servirle al Señor. Había acabado de llegar. Había acabado de llegar. Primera vez que yo entraba a una iglesia cristiana en mi vida. Y lo primero que sentí, o sea, yo todavía no sé ni por qué lloré, hasta hoy. Pero lo único que sí sé es que tuve una inclinación a servirle desde ese día. Y de ahí Él me llevó a otro lugar. Y en poco tiempo, Dios se encargó de que yo comenzara a servir. Y sabe, de ese día hasta hoy, nunca he parado de servirle. Porque Él lo ha hecho, hermano. Pero ¿sabe por qué? Porque he mirado constantemente mi pasado, mi presente y mi futuro. Que te sirva como motivación para vivir para Él. Oremos al Señor. Señor y Dios y Padre de la gloria, en esta hora una vez más reconocemos tu grandeza, tu amor y tu misericordia para con nosotros. Señor, gracias por tu palabra, gracias por conducirnos a mirar atrás, no para morirnos de tristeza y de desgano, sino para ver que estábamos muertos, que no podíamos salvarnos a nosotros mismos y que viniste en nuestro auxilio, en nuestra ayuda, para que de nosotros despojemos todo orgullo, toda altivez, toda prepotencia, toda soberbia y vivamos en humildad. A mirar nuestro presente, ese presente en el que estamos, para reconocer que definitivamente eres tú quien ha hecho todo en nosotros. Que eres tú quien nos ha transformado, que la vida que ahora tenemos no se compara en nada de la que teníamos antes, que nosotros estamos, Señor, hoy donde estamos para tener gratitud y que miremos nuestro futuro para que tengamos gozo, para que nuestro gozo no sea por causa de las circunstancias, sino porque hay un Dios glorioso y majestuoso esperando que llegue aquel día para que estemos contigo en la eternidad. Ayúdanos, Señor, a vivir así, mirando, meditando en el pasado, en el presente y en el futuro, y que nos sea de motivación para seguir adelante, para vivir para agradarte, para vivir para amarte a ti y para servirte con todas las fibras de nuestro ser. Por favor, Señor, obra en nuestras vidas. Atrae a aquellos que todavía no te conocen, aquellos que aún no han venido a ti en arrepentimiento y fe, aquellos que todavía están lejos, aquellos que todavía tienen dudas, aquellos que todavía están distantes, aquellos que todavía, Señor y Dios, no han podido depositar esa fe plena en ti. Atráelos, rompe esas cadenas, destruye fortalezas, Padre, que por medio de tu palabra salves más almas, y aún si tú así lo quieres, por medio de este mensaje, alcances a aquellos que puedan escuchar y que no te conocen, y aquellos que puedan escuchar este mensaje posteriormente, o que puedan verlo, Señor, en nuestro canal de YouTube, Padre, que convenzas a aquellos que te conocen para seguir adelante y los afirmes, y que salves a aquellos que no te conocen. Atrae a aquellos que no te conocen a que escuchen tu palabra, tu voz,
para que sean salvos de la ira venidera. En tus manos, Señor, nos encomendamos, esperando de que tu palabra siga haciendo ese efecto en nosotros y cumpla el propósito hoy, Señor, en todos los que hemos escuchado, el propósito con el cual la has traído, Señor. Te lo pedimos hoy y te damos gracias por tu palabra y por traernos a recibirla. Y te rogamos que al salir de este lugar entendamos nuevamente que no salimos solos, que tu presencia sigue con nosotros y creemos que nos llevarás en bendición y en victoria y en paz y en seguridad a nuestros hogares y que podamos seguir meditando en tu amor, tu gracia y tu misericordia, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo, dándote nuestra gratitud. Amén y amén. Dios les bendiga. Dios les...